Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Leonardo Castaña va a hablar del aumento de los juicios de mala praxis contra los médicos. Pedro Ciaba Serrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también vamos a brindar información sobre las coberturas de accidentes personales prestacionales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Alejandro Bianchi para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de lo sucedido en los mercados de capitales y el dólar libre continúa su escalada en la previa de las PASO, con el dólar blue, por ejemplo, aumentando en el último mes más de un 20%, muy por encima de las tasas de interés y la inflación. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, Pedro, la gente busca refugio contra una posible devaluación luego de los comicios del domingo, en un contexto además en la que la aceleración inflacionaria de por sí generan un incentivo para la toma de cobertura. Bueno, claro, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Que esto es algo que se veía venir, un momento preelectoral. Creo que todos los políticos argentinos saben que si hay una variable que no pueden dejar librada al azar antes de estos momentos es el tipo de cambio, eso está muy claro. Pero la gente me parece que está todavía muy presente el fantasma del 2019, por más que ahora quizás tengamos un escenario distinto. Pero aún así me parece que hay muchos inversores que no quieren sufrir nada de volatilidad, que quieren irse a las elecciones sin pesos y entonces justamente esa presión, esa demanda dolarizadora que estamos viendo tanto en los tipos de cambio financieros, en el contado con liqui y también en el MEP. En el MEP donde el Banco Central está interviniendo con bastante fuerza y está tratando de mitigar un poco la suba por esa presión. Hoy esta intervención, justamente Pedro, ha generado una llamativa brecha entre la cotización del dólar MEP y la cotización del dólar blue. Estamos hablando, por ejemplo, en estos últimos días llegó a ser de 80 pesos. Cualquier persona que tiene hoy una cuenta comitente puede ahorrarse esa cantidad de dinero si necesita comprar dólares en relación a ir al mercado informal. Sí, es paradójico, pero sí, como vos decís, cualquiera que tiene una cuenta comitente puede acceder al MEP, tiene que obviamente cumplir todas las normativas, el parking, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que justamente con los dólares que se llaman ahora subsidiados, con el L30, el GD30, se puede acceder a una cotización del dólar MEP de más o menos 527, que si uno la compara con el dólar MEP libre, el que no tiene la intervención del Banco Central, está más o menos alrededor de los 560 pesos. Entonces, incluso hay una brecha entre los propios dólares MEP. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, es el Banco Central poniendo dólares sobre la mesa. Nosotros calculamos que incluso en las últimas ruedas eso se exacerbó y que ya puso un poco más de 800 millones de dólares desde el 11 de julio hasta ahora, Recordemos que no hay que ser un experto financiero para abrir una cuenta comitente en una LIC, No, y acceder a esta operación del dólar MEP. Para nada, afortunadamente, y esto lo hablábamos incluso fuera de cámara, la verdad que todo el progreso tecnológico, hay muchos jugadores en el mercado que están ofreciendo muy buenos servicios y en ese sentido hay más gente que ojalá esto siga así, que se animan a abrir una cuenta comitente y a operar a través de la bolsa. Muy bien, bueno, vamos a continuar hablando del mercado local en pocos minutos, pero ahora vamos a continuar con información sobre el fuerte aumento que viene dándose en los juicios de mala praxis contra los médicos en los últimos años. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, Leo, ¿qué viene sucediendo con este tema? Bueno, mira, este es un tema realmente que está causando mucha preocupación. En el último tiempo, el incremento en juicios en lo que respecta a los médicos, a los profesionales de la salud, se ha incrementado más de un 20%. Y aquí viene una pregunta que habitualmente me hacen médicos, trabajadores de la salud, enfermeros, técnicos, que básicamente su duda está en ¿me aseguro, no me aseguro? Si estoy asegurado, ¿tengo una buena póliza con una buena cobertura y una suma adecuada? Bueno, frente a este contexto del que estás hablando, me parece que no hay muchas dudas, ¿no? Exactamente. Mira, hay un informe que dice que 1 de cada 4 médicos en su vida laboral, en su carrera profesional, fueron parte de un reclamo en lo que respecta a mala praxis. Y ahí es justamente lo que vos estás diciendo. No hay duda que póliza hay que tener,
pero hay que agarrar los papeles que uno tiene en casa y fijarse qué sumas aseguradas tiene. Y acá hay básicamente 3 puntos a tener en cuenta cuando uno es un profesional de la salud y tiene una póliza, y tiene que ver, en principio, con la especialidad. Sabemos que las especialidades más litigiosas y las que más están sufriendo en este último tiempo son todas las que tienen que ver con cirugía plástica, medicina estética, traumatología, cirugías bariátricas. Luego hay que ver la exposición a riesgo que tiene ese médico, que básicamente tiene que ver con cuántos pacientes atiende en el día, en la semana, en el mes. Y por último, la zona. Aunque no lo creas, Ale, hay una diferencia con respecto a los montos de las demandas entre los montos que se terminan cerrando promedio en AMBA con respecto a capitales de provincia e incluso con respecto a ciudades del interior. En este sentido, ¿qué debería ver el médico? ¿Cuál sería la pregunta que se estaría haciendo ahora justamente? ¿Y qué suma asegurada tengo que tener yo? Bueno, la verdad que la suma asegurada muchas veces depende del bolsillo, pero para que sepan, estas demandas, los promedios, en AMBA están en los 25 millones de pesos y en el interior puede variar entre unos 10 y 15 millones de pesos. Una suma que seguramente hay que ir actualizando con la inflación, ¿no? Totalmente, así es. Hay que actualizarla todo el tiempo por inflación, por eso es muy importante, como digo siempre, tener la póliza a mano y como también recomiendo que la adquisición de ese producto, de esa póliza, siempre sea con un especialista, básicamente con un productor asesor de seguros, que también será el que le pueda recomendar una muy buena compañía, que en el segmento de Praxis hay algunas muy buenas trabajando actualmente. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a cerrar este bloque analizando lo que puede suceder con las cotizaciones de los distintos activos argentinos de acuerdo a los resultados que se den en las elecciones del domingo, para aquellos que quieren apostar a alguno de estos resultados, Pedro. Así es, Ale, mucha incertidumbre, mucho va a depender del resultado de las PASO, de cuál sea la diferencia entre lo que es la coalición, todos los candidatos de la oposición y los candidatos del oficialismo. Yo creo que hoy en día el mercado está descontando de que puede haber una diferencia a favor de la oposición de entre 3 y 5 puntos. Eso me parece que es un poco lo que está en los precios. Cualquier diferencia que sea mayor de ese umbral me parece que puede dar algo de viento a favor, si la diferencia obviamente es más amplia. Una victoria más amplia. Exactamente. Puede haber una suba en los precios de los activos argentinos. De los activos argentinos. Y acá hablamos de la deuda en dólares, que incluso con un mercado afuera difícil en las últimas semanas se han comportado bastante bien, han desempeñado por arriba de lo que es la mediana de los títulos emergentes comparables y también, por supuesto, en las acciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la deuda argentina, estamos hablando de los valores más altos en bastante tiempo, ¿no? Estamos arriba de los $33, precio primo ponderado. Estamos todavía por debajo de los máximos de los últimos 2 años que habíamos tocado en enero de este año. Así que todavía en realidad cuando uno lo evalúa y piensa en términos históricos, todavía la deuda, incluso porque están descontando todavía escenarios de reestructuración bastante agresivos, todavía hay bastante valor en la deuda argentina. Uno imagina que un resultado mejor de lo esperado para el oficialismo podría generar el efecto contrario, ¿no?, sobre los activos. Totalmente, y por eso recordábamos al comienzo del programa el fantasma del 2019, que está presente, y parte de la presión dolarizadora se explica por ese lado. Y por supuesto que me parece que si ese es el caso y no hay un potencial cambio de administración y seguimos un poco con este Frankenstein cambiario y todos los problemas que lleva la macro, me parece que en ese sentido obviamente las cotizaciones lo van a sufrir. ¿Te gusta algún activo en particular teniendo en cuenta estos posibles escenarios? Yo te repito, creo que la deuda tiene atractivo. Publicamos hace muy poco nuestro informe de carteras en PPI. Incluimos una pequeña parte del Global 46, GD46, poco menos líquido que el 35. El GD35 siempre fue nuestro caballito de batalla en los últimos años y ahora la verdad que le está yendo muy bien. El GD46 lo incluimos porque empieza a pagar capital antes, en el 2025, puede ser una apuesta interesante si el escenario de transición funciona bien. ¿Y alguna acción para cerrar? Y alguna acción, la verdad que lo que me gusta sigue siendo energía. Ahora, es verdad que nosotros hemos subponderado todo lo que es bancos por la exposición a títulos públicos, quizás preferimos exponernos directamente, pero si la cosa sale bien me parece que los bancos pueden tener un desempeño superior al de energía.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, con estas recomendaciones de Pedro Ciaba Cerrate cerramos este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Instagram, a través de X, a través de WhatsApp y a través de Facebook, para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos este nuevo bloque en el que vamos a brindar información sobre las coberturas de accidentes personales prestacionales. Y para ello estamos con Paula Neira, que es jefa de accidentes personales y vida colectivo de Integrity Seguro. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. Al contrario, por la invitación. Bueno, ¿de qué hablamos, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cobertura de accidentes personales prestacional? Cuando hablamos de una cobertura de accidentes personales de forma prestacional, estamos hablando de una cobertura que brinda la excelencia de contar con la tranquilidad de que a través de una red prestacional médica en cualquier punto del país, ya sea los 365 días del año, las 24 horas, llamando un 0800, ¿sí? En caso de siniestros vas a ser derivado del centro asistencial más próximo para tener la asistencia médica o farmacéutica requerida hasta la suma asegurada contratada. Contás con la tranquilidad de que en ese momento vas a ser asistido. Claro, exacto. En una cobertura de accidentes personales no prestacional, uno solo pide el reintegro del dinero de la asistencia médica que uno haya recibido, pero uno no accede a una asistencia médica. Correcto. De esta manera únicamente vos llamás a este 0800 las 24 horas del día, donde estés, según lo que te haya sucedido, te van a derivar al centro más cercano, al médico, kinesiólogo, oftalmólogo, lo que fuese, ¿sí? Y vas a ser derivado. La ventaja es que no tenés que desenvolver en ese momento dinero que tal vez no tengas. Claro, exacto, eso es importante. Es importantísimo y a su vez también valoramos mucho que está dirigido a un público de monotributistas, aquellas personas que hoy en día, en la situación económica que estamos viendo, por ejemplo, no pueden acceder a lo que es medicina privada, a una obra social. De esta manera cuentan con un servicio y un respaldo a través de Integrity que les va a dar la tranquilidad de ser asistidos. Claro, y justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿A qué tipo de público estaba dirigido? Está dirigido a aquel público, como te mencionaba, que tal vez por un contexto económico no tiene una obra social, no cuenta con un servicio de medicina privada, sobre todo monotributistas hoy en día, ¿sí? O aquellas personas que tal vez vayan a contratar un servicio en su domicilio y contratar a un pintor, a un jardinero y contar con esa tranquilidad de que en caso de siniestros directamente llamás a esta red prestacional y te despreocupas del tema. Claro, también es importante, ¿no? Eso que estás mencionando, ¿no? Porque a veces una persona, ¿no? Contrata a alguien para hacer un trabajo en su casa y es importante destacar, ¿no? Que la responsabilidad en un caso así es de la persona que contrata, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso yo siempre digo que en caso de que uno realice una contratación de forma particular y sobre todo son pólizas de periodo corto, tal vez hablamos de, como te mencionaba, un jardinero, un pintor, un albañil, contratando una póliza de periodo corto a un costo súper accesible, te vas a despreocupar del tema. Ahí, bueno, independiente de uno podría contratar una cobertura de accidentes personales no prestacional o una prestacional, ¿no? Exactamente, cualquiera de las dos modalidades es más que válida,
¿sí? Depende de las sumas aseguradas, a dónde vos quieras llevar y del nivel de tranquilidad. En ambos casos, ya sea prestacional en nuestro caso hoy en día, que es este nuevo producto, o el de reintegro, en ambos casos vas a contar con el respaldo de la compañía. Y esta cobertura, ¿no?, de accidentes personales prestacional, ¿contempla solo accidentes acontecidos durante la jornada laboral? Lo que hoy en día contamos con 3 productos puntuales, ¿sí?, de jornada laboral in itinere, jornada laboral in itinere con uso de moto, ¿sí? O sea, contamos... Como recordemos, ¿no?, cuando estamos hablando in itinere, estamos hablando de los accidentes acontecidos durante el traslado, ¿no?, de la persona desde y hacia su trabajo y su casa, ¿no? Correcto. Por lo cual, en lo que es laboral contamos con esas 3 coberturas y además sumamos lo que es el prestacional escolar, ¿sí? Lo tenemos como modalidad de reintegro, pero también hoy por hoy contamos con este nuevo servicio donde el colegio, la institución, cuenta también con este servicio y se despreocupa. ¿Y eso que es para accidentes que tengan los niños o los profesionales de la institución? En ambos casos podemos tomar directamente a todos los escolares, primaria, secundaria, jardín de infantes, y a su vez, obviamente, dentro de la cobertura podemos incluir docentes, administrativos, pasantes, sin ningún problema. Bueno, para ir completando, ¿por qué decidieron lanzar esta póliza? Era un producto que los productores nos pedían hace mucho tiempo, se decidió reevaluarlo, verlo y decidimos lanzarlos para darle un complemento a las pólizas de accidentes personales. Con esto completamos la gama de servicios de accidentes personales. Muy bien. Bueno, muchas gracias, No, Paula, al contrario, un gusto. Cerramos este bloque entonces con información sobre accidentes personales prestacional. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Alejandro Bianchi. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del analista Alejandro Bianchi para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar aquí. Pese al dólar. Justamente, no hablábamos en el primer bloque que en la previa de las PASO el dólar libre continuó su escalada. Por ejemplo, decíamos, ¿no?, el dólar blue subió en los últimos 30 días más del 20% y hoy cerró en los 600 pesos. Una suba superior, ¿no?, muy superior a las tasas de interés y a la inflación. Alejandro, ¿cuáles crees que son los temores del público que está dispuesto, ¿no?, a pagar un precio relativamente alto por la moneda americana en busca de resguardo? Bueno, creo que lo clave, digamos, es si tratamos de buscar el valor fundamental del dólar, ¿no? Lo que más se acerca a ello es si nosotros pudiéramos calcular lo que se llama el dólar de convertibilidad, es decir, tomar todos los pesos que hay en la economía o cosas que se pueden transformar en pesos como la deuda del Banco Central, las LELIQs, las NOWACs, los PASES, y eso dividirlo por los dólares que tiene el Banco Central, ¿sí? Este año la realidad es que al Central le entraron 20.000 millones de dólares menos. Inclusive con los 10.000 millones que entrarían del Fondo Monetario, te faltan 10.000 millones de dólares. Entonces, cuando vos sacás esa relación, hoy te da 900. Claro. ¿Sí? Entonces, eso explica la huida, ¿no?, claro, del público, de los inversores hacia el dólar.
Está claro, o sea, el valor fundamental te da 900, considerando inclusive las reservas brutas, que ni siquiera, digamos, cuando uno hace el cálculo de las reservas netas y las reservas netas líquidas, llega a números negativos. Cualquier número de pesos dividido por $0 da infinito. Entonces, de todas formas, aclaremos, ¿no?, que si hubiera un plan económico coherente, razonable, ese no debería ser el valor del dólar, ¿no? No, está claro que, digamos, siempre la confianza es un factor clave. El tema está dado justamente porque un acto eleccionario cambia los paradigmas de la economía, cambia, en este caso, digamos, el rumbo de la economía y en Argentina, lamentablemente, digamos, no tenemos instituciones todavía tan sólidas y un sistema monetario tan robusto capaz de, digamos, superar tranquilamente estas situaciones. Es un país muy frágil, es un país endeudado, que ya no tiene más capacidad de endeudarse, que le pide al Fondo Monetario y el público detecta todas estas cuestiones, entonces busca un refugio. Y el refugio está en el dólar y en todo el resto de los activos, ¿no? Sin duda. Cuando vos mirás lo que ha subido el índice Merval, es diametralmente opuesto a lo que ha caído también el peso argentino en el último año. El índice Merval en dólares subió 35% los últimos 6 meses, digamos. Realmente es una suba espectacular. ¿Y a qué le adjudicamos esto? Que justamente la gente quiere salir del peso. Ale, también hay una suba muy fuerte de los bonos en dólares, ¿no?, en las últimas semanas. Sí, quiere salir del peso e ir a activos. Prefiere tener cualquier tipo de activos, y principalmente, digamos, activos dolarizados, ¿no? Activos que puedan ganar con la alta inflación, ganar por la devaluación de la moneda. Hay una huida del peso, claramente. Hay una huida del peso, está claro. Lo que a mí me genera, digamos, temor, ¿no?, es que nosotros ya hemos vivido en el pasado procesos de este tipo y lejos de la inflación, una vez que supera el 100% anual, bajar a niveles razonables, razonable para Argentina, te digo ya 15%, 10%, ¿sí? Se termina espiralizando a un 300, 3000, ¿no? Y de pronto pulverizás la moneda y tenés que cambiar de signo monetario. La pregunta es, ¿puede pasar lo mismo que en Venezuela? Donde de hecho el mercado empezó a transar en dólares y hoy el 90% de las transacciones, hasta el colectivo se paga en dólares en Venezuela ahora. Sí, da la impresión, ¿no?, da la impresión de que si hay un cambio, ¿no?, de gobierno que genera, ¿no?, un plan económico razonable y que se pueda llevar adelante, ese panorama se puede de alguna manera evitar, ¿no? Sí, desde luego. O sea, aquí hacen falta dos cuestiones, ¿no? Una es, digamos, la fuerza, digamos, de un nuevo gobierno democrático que, digamos, surja de las urnas y que tenga, digamos, la gobernabilidad que esté dada por el voto popular, ¿no? Y que tenga esa fuerza para hacer un cambio prácticamente 360 de timón. Estás yendo prácticamente a 200 kilómetros por hora a una pared, tenés que hacer un cambio en un montón de cosas, ¿no? De todas formas, la preocupación también es lo que puede suceder, ¿no?, en este último periodo, ¿no?, entre las PASO y el 10 de diciembre, ¿no? Más allá también de cuál sea el gobierno elegido, no hay mucha incertidumbre de lo que puede suceder, ¿no?, con la economía en ese último periodo, ¿no?, de este gobierno. Por ejemplo, ¿vos esperás alguna nueva medida económica luego de los comicios del domingo? Bueno, yo creo que va a ser imperioso que tomen ciertas medidas económicas. El problema es que, digamos, el oficialismo está con un plan llegar, ¿no?
Y si los resultados de las elecciones, digamos, implican que tiene que hacer un plan platita, después de este plan llegar, ¿no? La cuestión puede tornarse, digamos, desde el punto de vista de la aceleración de este ritmo devaluatorio, de inflación, ¿sí? Puede tornarse peor, ¿no? Obviamente las consecuencias no las va a sufrir solo, digamos, este gobierno hasta diciembre, sino que las vamos a sufrir todos en los primeros meses del próximo año, ¿no? Porque justamente eso puede generar en el corto plazo quizá una sensación de bienestar económico. Hoy, digamos, hay empleo, hay actividad, como dicen, ¿no? Los restaurantes llenos, pero quizá, digamos, de aquí a 6 meses, un año, eso puede impactar también fuerte en la inflación. Claro, exactamente, ¿no? Ya estamos esperando que por ahí en los próximos meses ya lleguemos a una inflación de 2 dígitos, ¿no? Sí, el tema también pasa porque Argentina no es un país donde la tasa de interés, digamos, tenga una capilaridad tal que genere, digamos, el movimiento de la tasa de interés, un freno quizá en el ahorro. Inclusive lo que empieza a suceder es que se empieza a acelerar la velocidad de circulación, ¿no? Claro. La gente tiene un peso y lo quiere gastar, se lo quiere sacar de encima, ¿sí? Y lo único que termina generando esta tasa de interés cada vez más alta es capitalizar los pasivos del Banco Central, que hoy ya son 277% de la base monetaria, a un ritmo cada vez más alto y espiralizando la situación monetaria, ¿no? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del analista Alejandro Bianchi sobre la compleja situación de la economía en esta previa de las elecciones del domingo que viene. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.